Buenos días, hermanos. Un nuevo fin de semana. Somos Ingela y Derek Bull. Vamos a comentar y hacer este estudio bíblico de 2 de Timoteo capítulo 3, hoy día del 1 al 9. Así que oremos para empezar. Señor, gracias te damos porque podemos leer tu palabra en una nueva mañana. Señor, te pedimos que tu Espíritu nos dirija para que ella pueda echar raíces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Ingela, entonces, ¿en qué versión vas a leer? Nueva traducción viviente. Ya, fuerte y claro. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Bueno, hasta ahí hoy día. ¿Cómo empieza este verso? A ver, recordemos una cosa, siempre es bueno recordar el contexto de la carta. ¿Dónde estaba Pablo escribiendo? Estaba en la cárcel. Ya llevaba un tiempo en la cárcel, habían pasado años de ministerio, él estaba terminando su ministerio a la espera de un veredicto que probablemente iba a significar que él iba a morir en la cárcel ahí de Roma, del imperio. Y entonces él está con esta necesidad de que Timoteo, como uno de sus sucesores, pueda guardar, ¿no es cierto?, la fiel verdad del Evangelio. Entonces, por eso una serie de consejos, ¿ya?, que estamos viendo en la carta. Entonces, veamos acá, ahora, ¿de qué va a pasar a hablar? ¿Ya? ¿Te acuerdas que la vez pasada estuvimos viendo, lo comparaba al obrero cristiano con distintos, ¿ya?, personajes de la sociedad, como los soldados, los atletas, los agricultores? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué más? Los siervos o esclavos. ¿Qué más? Sí, esos tres decían. Obrero, soldado, agricultor y atleta. Claro, y después de eso venía, ¿no es cierto?, obrero, siervo, ¿ya? Y ahora le va a decir algo más. Versículo 1. ¿Qué es lo cómo empieza ahí diciéndole? Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Es bueno que sepas. En la Reina Valera dice, también debes saber esto. También debes saber esto. Es como bien enfático, ¿cierto? Bien enfático. Pero ¿es algo nuevo que le está contando? Porque mira, ¿qué es lo que es? Dice que vendrán tiempos peligrosos, dice la Reina Valera. Difíciles, dice ahí. ¿Él sabía esto o no? ¿Que los tiempos eran difíciles? ¿Tú qué crees? Sí. Sí, pues cierto, porque Pablo estaba en la cárcel. lo habían perseguido,
¿ya? Él había sido parte incluso de las persecuciones. Después más adelante en el 3:11 dice, ya, tú has sido, ¿no es cierto? Has visto mis persecuciones. ¿Mm? Muchos habían abandonado, muchos estaban yéndose por herejía, ¿ya? Entonces, no es que no lo supiera, ¿cierto? No es que no lo supiera Timoteo, pero es como cuando a ti te decía, pero ten en cuenta esto, o sea, le quiere reforzar, ¿ya? Es algo, los falsos maestros era lo otro, ¿cierto? ¿Mm? Que están acechando. Quiero enfatizarle que acá hay algo que no es casualidad, no es algo que esto de la dificultad en los postreros días que se va a pasar. Y que quizás fue hasta ahora, pero después Timoteo no va a tener más, ¿no? Le está diciendo que en el fondo que considere esto, que es una realidad. Bueno, la Reina Valera dice los postreros días, y ahí decía en los últimos, o como dice ahí, Ajá, en los últimos días. Ya. ¿A qué se refiere con los últimos días? ¿Qué crees tú? ¿Qué entendería uno por los últimos días? Antes de que venga Cristo. Antes de que venga Cristo, exactamente. Pero, ¿está en el futuro o está en el presente esos últimos días? Presente y futuro. Ya, presente y futuro. ¿Por qué? Porque si estuviera solo en un futuro lejano, es como una cosa de lógica, ¿cierto? Primero, si Pablo se hubiera estado refiriendo solo al futuro lejano, ¿para qué le va a advertir a Timoteo si él no lo va a ver? Claro. ¿Cierto? Entonces, lo que le está diciendo es algo que ya es presente. Todo lo que vamos a ver ahora, que ya es presente. Y ¿sabes lo que pasa? Es que si nosotros vemos en la Biblia, los últimos tiempos o los postreros tiempos se refieren al tiempo que hay desde que vino Jesús hasta que vuelva. Por lo tanto, nosotros estamos en los últimos tiempos, Timoteo también estaba en los últimos tiempos y no sabemos hasta cuándo van a durar. ¿Ya? Así, por ejemplo, veamos algunas referencias bíblicas. Hechos 2, 14 al 17. ¿Lo puedes buscar? Hechos 2, 14 al 17. Ahí se trata de Pentecostés. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. ¿Sí? ¿Está el 17? Ahí justo. Ya. ¿Qué es lo que hizo Pedro ahí en el día de Pentecostés? Citó al profeta Sí, Joel. Joel, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dijo Joel? Por parte de Dios, ¿cierto? Que Dios dijo, en los últimos días derramaré de mi espíritu. Y eso estaba sucediendo ahí en Pentecostés, ¿ya? Por lo tanto podemos decir de que ahí ya estaban partiendo los postreros días. Sí. También búscate Hebreos, ¿ya? Porque ahí vemos a Pedro, un apóstol, citando a Joel, ¿ya? Y bueno, Joel, ¿no es cierto? Dios ya había hablado por medio de Joel varios cientos de años antes de Jesús. ¿Y qué dice el autor de Hebreos en 1 y 2? Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Entonces, ¿qué dice el autor de Hebreos? Dice, en estos últimos días, o sea, Dios habló de muchas maneras, ¿cierto? Sí. En el tiempo, pero en estos últimos días, por medio del Hijo,
de Jesucristo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que le está diciendo acá a Timoteo no es algo que va a ocurrir en el futuro, sino que es algo que está ocurriendo en el tiempo de él. ¿Ya? Y de ahí para adelante. Entonces, lo que entendemos por los últimos tiempos en la Biblia es el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús. Y esto no significa que las cosas, ¿no es cierto?, no empeoren en el futuro. ¿Ya? Le está advirtiendo que es un tiempo malo, es un tiempo peligroso. ¿Ya? No es que todo el tiempo sea igual, y uno también lo mira hacia atrás en la historia, ¿cierto? ¿Cuántos años desde que se escribió esta carta? Estamos como en 1900, ¿ya? 70 años, más o menos, ¿ya? O 60. En unos 40 años más se cumplirían 2000 años. Y en estos tiempos nosotros podemos mirar hacia atrás, conocemos la historia. ¿Y cómo han sido los tiempos para la iglesia en estos 2000 años? No han sido difíciles, pero no han sido siempre igualmente difíciles, ¿cierto? No. Ha habido épocas de persecución, como en el primer siglo, el tiempo que estaba viviendo aquí Pablo y Timoteo fue muy duro, muchos murieron. ¿Ya? Después vino un tiempo quizás en que la persecución, como 100 años después, bajó. Pero hubo otras dificultades. Y así recorremos la historia de la iglesia durante 2000 años y ha habido tiempos donde esta descripción que vamos a ver ahora se ha dado pero perfectamente. Y así que estos tiempos, lo que la iglesia tiene que esperar, ¿no es cierto?, es que sean difíciles. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ten en cuenta esto, ¿ya? Serán difíciles de vivir, de encarar. Bueno, sigamos entonces ahora del 2 al 9. ¿Ya? Esto que tú leíste ya, 2 Timoteo 2 al 9. ¿Quiénes serán, según esto, los causantes de los tiempos difíciles? ¿Quiénes son los causantes? ¿Vas a ir leyendo? Las personas. Son personas, ¿cierto? ¿Qué tipo de personas? Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que se lee ahí? Fanfarrones, orgullosos, desobedientes. Ya. Personas, ¿cierto? Personas. Con mala intención. Ya vamos a entrar al detalle un poquito de eso, pero Romanos 8:7. A ver si puedes leer Romanos 8:7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. La naturaleza pecaminosa, una naturaleza humana, Pablo lo dijo ahí en la carta a los Romanos, enemiga de Dios. Andan, ¿no es cierto?, haciendo y propagando el mal. Y entonces, ¿quiénes serán los causantes? Personas, ¿ya? Algunas personas, hombres dice aquí, ¿no es cierto? Pero son personas, hombres y mujeres, ¿ya? Causantes del mal. Así que veamos ahora un poquito estos hombres, dice, ¿cómo son? ¿Qué características tienen? ¿Ya? Vamos a ir viendo desde el 2 en adelante. Entonces, lo primero, ¿qué dice ahí el versículo 2? Estos hombres, ¿cómo serán? La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Ya. Ahí igual son como dos cosas distintas, ¿cierto? Por sí mismo y después por su dinero. Aquí dice amadores de sí mismo, avaros. Avaros. ¿Ya? Hagamos un ejercicio, ¿te parece? Bueno. Ya. Contar. ¿Cuántas características negativas, bueno, en el fondo dice acá, entre el 2 y el 9? A ver, vamos nombrando y contando, así simplemente. Ya, dijimos, amadores de sí mismos. Sí, solo amores de sí mismos. Amadores de su dinero. Dinero. ¿Ya? Fanfarrones. ¿Ya? Orgullosos.
Ya, dilo más fuerte, porque más ya, claro, sí. porque si no, no... Orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos y serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Hasta cuál? 20. 20 cosas. Hasta el 5. Hasta el 5, ya. ¿En cuánto? En 3 versículos. 20 cosas, qué harto. 20. ¿Ya? Mira, la última que menciona el 4 y la primera que menciona el 2 son muy parecidas. Mira, ¿qué dice? La primera del 2, La gente solo tendrá amor por sí misma. amor por sí mismo. Ujú. Y el final del 4, Y amarán el placer en lugar de amar a Dios. o sea, amarán el placer, pero en el fondo no amarán a Dios, Ujú. ¿cierto? Tendrán amor por sí mismo, pero no amarán a Dios. Ujú. Ahí está como la clave de todas estas cosas, Ujú. ¿cierto? Y envuelven estas, ¿cuántas dijiste? Como 20 cosas. Aunque ahí contaste 2 del 5, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? Amar a sí mismo. ¿Mm? O sea, más egoístas que amigos de Dios, ¿cierto? Sí. ¿Qué cantidad? ¿Mm? Entonces, si tú te fijas, todo lo que está entre medio de estas dos tiene que ver como con lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, dijiste avaro, ¿qué es lo que es? Querer tener Ama el dinero. Ajá. el dinero, los bienes materiales, ¿ya? Para mí, ¿cierto? ¿Qué más dice? Vanaglorioso, Ah, sí. ¿ya? Fanfarrones y orgullosos, dice acá. Orgullosos o soberbios, dice aquí. ¿Mm? Como que una persona soberbia, ¿cómo es? Una persona que siente que él es más importante, ¿Mm? que todos los demás. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, Se burlarán de Dios. se burlarán de Dios. Ay, ¿qué dice? Blasfemos. Blasfemo. Blasfemos. Burlarse de Dios. ¿Mm? Desobedientes Ujú. a los padres, dice. ¿Mm? Y malagradecidos. Mal agradecido. ¿Mm? Ingratos, dice en la Reina Valera. Impíos. ¿Qué dice ahí por impíos? No considerarán nada sagrado. Claro, no tendrán en cuenta nada sagrado. ¿Mm? Ajá. Que no tienen piedad. Entonces, lo primero, se caracterizan por ser egoístas, amarse a sí mismo y no amar a Dios, ¿ya? Y entre medio, entonces, está esto de desobediencia a los padres, tiene que ver como con las relaciones familiares, ¿cierto? ¿Mm? ¿Qué más? ¿Mm? Ahí empieza a afectar las relaciones con los otros, ¿cierto, Ingela? O sea, hablábamos recién de la relación con Dios, Ujú. que van a hablar mal de Dios, pero también ahora aparecen las relaciones con los otros. Por ejemplo, desobedientes a los padres, Ujú. ingratos o mal agradecidos, dice. ¿Mm? ¿Qué más? Bueno, eso de impíos, no Ujú. considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. No amarán ni perdonarán. O sea, ¿ya? Ya habla más de las relaciones Sí, como de las personas. sí. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Mm. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, como dice Mm. en esa versión. Como dice, a ver, ¿tú qué leíste? Porque habíamos comparado hasta el 2, ¿cierto? Sí. Y el 3 No dice, amarán ni perdonarán. claro, sin afecto natural, dice acá. Yo creo que eso se entiende mejor, ¿ah? No amar ni perdonar. Ujú. ¿Qué más? Calumniarán a otros. Calumniar a otro, aquí dice, claro, implacables calumniadores, Ujú. ¿ya?
¿Qué es lo que es calumniar? ¿Tú sabes? Sí, hablar mal de otras personas. Hablar mal de otras personas. ¿Mm? Y odiarán lo que es bueno. Odiarán lo que es bueno. ¿Ya? Antes dice aquí crueles, intemperantes. Ah, sí, ahí también decía cruel. Ah, sí. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Sean crueles, ¿ya? Intemperantes. Fíjate el 4. Traidores. Traicionarán a sus amigos. Traidores, ¿ya? Impetuosos. Serán imprudentes. ¿Ya? Claro, impetuoso es alguien que con el ímpetu, ¿no es cierto?, hace algo, pero no piensa antes. ¿Mm? ¿Qué más? Dice infatuados. Se llenarán de soberbia. Claro, así como que... ¿Ya? Ajá. Así que todo esto, ¿no es cierto?, todas estas actitudes, como podemos decir, son antisociales, ¿cierto? Porque van en contra de las relaciones sociales buenas, ¿ya? Todo esto viene, ¿no es cierto?, está envuelto en esto de amarse a sí mismo demasiado, ¿ya? El egoísmo, y no amar lo que Dios quiere. Así que serán todas estas cosas. Como resumen, porque estas son consecuencias para con los demás, ¿cierto? Aborrecedores, traidores, ¿ya? Todo esto es una consecuencia, podemos decir el resumen, de estar centrado en sí mismo, ¿ya? De ser egocéntricos o egoístas. Y como consecuencia, por ser así, ¿no es cierto?, se genera todo esto, de que traicionan, calumnian, son soberbios. Y esto de amadores de sí mismos, el verbo en el original griego es, ¿no es cierto?, el adjetivo sería philautoi. Y dice acá el comentario que philautoi fue un término que usó Aristóteles, ¿ya? Para referirse a cuando era demasiado el amor por sí mismo, ¿ya? Por uno en el centro. Y así que tiene todas estas consecuencias. Cuando el ser humano se coloca como lo más importante de todo, el individuo, entonces ese egocentrismo hace que vengan todas estas consecuencias. Así que el problema, podemos decir, que está diciendo Pablo, la dificultad, lo peligroso de estos tiempos, está aquí, está en el interior de las personas, ¿cierto? No en un sistema, no en que de afuera, no, sale del interior. Bueno, fíjate qué más dice el 5. Ya hemos hablado de todas estas cosas, pero sigue contando cosas en el 5. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Actuarán, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Ya? O sea, básicamente hipócrita. Claro. Apariencia de piedad. O sea, parecen buenas personas, pero más que buenas personas, porque decíamos que hacían un montón de cosas malas, ¿ya? ¿Qué es lo que aparentaban? A ver, lee de nuevo el 5 ahí en tu versión. Actuarán como religiosos. Actuarán como religiosos. Apariencia de piedad. ¿Ya? Van a hacer todo esto malo anterior. Traición, calumnia, desobediente, crueles, todo lo que decíamos antes, pero al mismo tiempo van a parecer religiosos, dice. ¿Ya? O sea, van a aparentar ser como que siguen, por ejemplo, a Dios. O sea, va a haber una inconsecuencia entre la religión que dicen seguir, ¿ya?, y sus hechos. Y esto no lo está advirtiendo Pablo, y si uno mira hacia atrás 2000 años, casi, ¿cierto? ¿Tú crees que uno lo puede ver en la historia? ¿Sí?
Sí. Sí, ¿no es cierto? Mucha Todo el gente tiempo. que es religiosa, que quizás iba al templo, que quizás, ¿no es cierto? Tenía cargo, obispo, ¿no es cierto? Ya los españoles que llegaron a América ya es un ejemplo. Por ejemplo, claro, claro, ahí vemos que hay eso como una separación. Podemos encontrar muchos casos. Los españoles, sí, podría ser un caso, ¿no es cierto? Que ellos llegaban y era como que querían evangelizar, y así lo llamaban, ¿no es cierto? Convertir a los de acá, a los que había aquí, y los bautizaban. De hecho, no sé cuánto entendían, pero, pero después, ¿cómo se comportaban con ellos? Mal. Mal, ¿cierto? Los explotaron, Ajá. muchos murieron, ¿ya? No todas las personas hicieron eso, No. pero el concepto detrás de muchos de ellos era eso, o sea, una total, como ninguna relación entre la religión, podemos decir, y los hechos o la ética. Ujú. La... Ahora, no es el único caso, ¿cierto? Ujú. Y en nuestros días, si nos acercamos ya, porque hay cosas que no podemos responder por el pasado, pero en nuestros días, ¿habrá ejemplos? ¿Mm? No sé si es muy buena idea dar ejemplos. Bueno, pero, a ver, no, quizás no tan exacto porque estamos viviendo, pero hay, a veces, ¿no es cierto? Yo creo que hay personas, ¿no es cierto? Las hemos conocido en nuestra vida, que pueden ir a una iglesia, no vamos a decir ninguna iglesia ya, el nombre, si quieren no decimos el nombre de la iglesia, pero que regularmente van a una iglesia y hacen todos los ritos, ¿ya? Pero después, en su vida diaria, es como que, ¿no es cierto?, salen de la reunión o salen del culto y después su vida diaria no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Eso puede pasar y pasa, lamentablemente, en toda la iglesia, ¿ya? Y mira, ni siquiera es nuevo de esto. Ya en el Antiguo Testamento hubo profetas que denunciaron esta situación, ¿ya? El profeta Amós, por ejemplo. ¿Quieres buscar Amós 2:8? Ujú. No te cuida dónde está. Profeta menor, ya después de Daniel, por ahí, Ujú. Oseas, Joel, Ah, Amós, ya. 2:8. Dice: en sus festivales religiosos están a sus anchas usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprando con dinero de multas injustas. ¿Puedo leer también el nombre? ¿Quieres leer uno más? Pero ante los ojos de mi pueblo destruí a los amorreos, aunque eran tan altos como... Bueno, ya, sí. Sí. O sea, ¿qué estaba denunciando ahí el profeta Amós? Que claro, iban como a los cultos, ¿cierto? Al templo. Pero está diciendo, mira, usaban ropa que les quitaron injustamente a otras personas, en esos mismos cultos. ¿Y qué más dice? Y beben vino comprando con dinero de multas injustas. Claro. Como... En el fondo se alimentan, ¿no es cierto? Y beben vino en un culto religioso, ¿ya? Pero comprado con injusticia, dice. Claro, como... Entonces, ese fenómeno ya existía en el pueblo de Israel. Esto de que no había un enganche entre la ética, digamos, y la religión. Mira, ahora Isaías 1:14 al 17, porque Amós no fue el único. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían esto de denunciar, ¿ya? Isaías 1:14. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto.
Cuando levantan las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Hasta el 17. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Dios hablando, ¿no es cierto?, a través de Isaías en este caso. ¿Ya? Dice, yo aborrezco sus festividades, o sea, yo aborrezco sus cultos, podemos decir, ¿cierto? Estoy cansado de levantar cuando levantan sus manos, ¿ya? Y dice, aunque multipliquen sus oraciones, aunque oren más y más, no los voy a escuchar. ¿Por qué? Porque tienen las manos llenas de sangre, ¿ya? Aparten de mi vista las obras malvadas, busquen la justicia. Hablando de casi 700 años antes de Cristo. Y el mismo Isaías también le tocó ahí en Isaías 58. ¿Ya? Por ejemplo, el 2, Isaías 58, 2, ¿qué dice? Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa, que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. ¿Ve? O sea, incluso Dios se da cuenta, dice fingiendo, dice, es duro, sí, que quieren estar cerca de mí. ¿Por qué dicen ayunamos el 3 y no nos hiciste caso? Y dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis para herir con el puño inicuamente. ¿Ya? Entonces, y después dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el 9, invocarás y te oirá Jehová. Entonces, Dios ya a través de los profetas había dado esta denuncia, podemos decir, de que existía, ¿no es cierto?, algo que no cuadra. Y en nuestros días también pasa. En nuestros días también pasa. Como pasaba en los tiempos de Timoteo, lo que está diciendo. Mateo 23, 25. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Jesús también lo denunció, ¿cierto? En su época, ¿ya? Porque era una apariencia. Por eso dice acá 2 de Timoteo, volviendo al 3:5, apariencia de piedad, apariencia religiosa, pero por dentro, ¿no es cierto? No es una religión verdadera porque no trae frutos en el interior, un cambio verdadero. No está mal la adoración, ¿no es cierto? La religión, ¿ya? Tiene que ser algo de corazón y que por lo tanto cambie el interior. Oye, y ahora dice, a esto se evita. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que evitamos a los pecadores? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué crees tú? Porque si dice evita, tendría que salir del mundo, Timoteo, ¿cierto? El mismo Jesús se juntó con pecadores. Entonces, ¿a qué se refiere?
Entonces, a no dejarse influenciar por ellos. ¿ya? Pero fíjate que está diciendo que hay gente que aparentemente es religiosa. Ah, claro. Entonces lo que está diciendo se refiere más bien a la iglesia. ¿Mm? O sea, cuando hay dentro lo que parece, dentro de la iglesia, gente que enseña que es religiosa, pero que en su vida diaria no refleja eso, a esto se evita. ¿Mm? A los que se comportan como todo esto. Entonces, es como que en la iglesia ya Pablo le está advirtiendo a Timoteo que iba a haber gente infiltrada, podemos decir, o el diablo se iba a infiltrar, ¿ya? A través de estas personas soberbias, blasfemas, avaros, calumniadores. ¿Mm? A esos evita, ¿ya? Podemos decir de que no es que evite a los que no han conocido, ¿ya? A los pecadores del mundo, sino que a los que se meten, ¿no es cierto?, en la iglesia. ¿Mm? Y bueno, ¿y cómo se comportan? Ahí dice en el 6 algo que hacen ellos. A ver, ¿cómo es la técnica de esta gente que anda buscando ¿no es cierto?, Se las ingenian, o sea, ¿ya? engañan. Engañan. No son tan abiertos, ¿cierto? Porque dice que ¿dónde se meten? En las casas Se meten en las casas de otros. Uh-huh. Y se ganan la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado. Ya, se ganan la confianza de gente vulnerable, ¿ya? Cautiva, dice la Reina Valera, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, ¿ya? El verbo aquí original es el que se usaba para los ejércitos que llevaban prisioneros de guerra, cautivo. Cautivo un preso, Uh-huh. es un cautivo, ¿ya? Así que las lograban cautivar, ¿no es cierto? ¿Y por qué eran vulnerables? ¿Por qué dice que son vulnerables estas mujeres? Porque cargan con la culpa del pecado. Porque tienen culpa, pecado. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Y el 7 dice, dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Claro. O sea, claro, se sienten culpables y van como en busca, pero siempre van en busca de personas que al final no... Claro. Se creen todo. Están todo el tiempo buscando nuevas enseñanzas. Es como, a veces pasa eso, hay que tener cuidado con estar ocioso. ¿Mm? Cuando uno no tiene mucho que hacer, entonces empieza a captar, ¿ya? Y a aceptar a cualquiera que le dé una idea. ¿Mm? Es eso. Y fíjate que la técnica de esta gente es como que entrara, porque dice se meten en las casas, o sea, da toda la idea de que pueden entrar, ¿cierto? Pero no de manera tan abierta, o sea, no hay, es como que cuando no están los demás en la casa, ¿entienden? Agarran vulnerable a alguien crédulo. Dice, y así pues, nunca llegan a conocer la verdad porque están como siempre tratando de buscar y aprender, pero de manera, ¿no es cierto?, no muy efectiva. Caen en las garras, podemos decir, de esta gente, ¿ya? Pero está el concepto aquí del engaño, de hacer las cosas como por atrás. Y nombra en el 8 da dos nombres. A ver, léete el 8. ¿Janes y Jambres? Janes y Jambres. ¿Quiénes son? ¿Tú sabes quiénes son? Porque no... Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Quién resistió a Moisés? Porque Janes y Jambres. ¿Pero quiénes son? ¿Tú sabes? Creo que eran dos personas del pueblo, ¿no? No. Lo que pasa es que en Éxodo 7:11, fíjate, Éxodo 7:11,
Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas del suelo y las varas también se convirtieron en septiembres. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido. Hasta ahí. Ya. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Mira, ahí no dicen los nombres, ¿cierto? No los dice en el relato. Pero existen escritos paralelos a la Biblia, ¿ya? Que están en arameo, no en hebreo, que eran como textos explicativos, ¿ya? Y ahí están esos nombres. Entonces, claro, seguramente Pablo, Timoteo, conocían de la tradición que se hablaba de estos nombres, ¿ya? Lo tenían de otra fuente, nosotros no los encontramos en la Biblia. Pero esos magos resistieron a Moisés, y eran magos, eran como sacerdotes, podemos decir, eran hechiceros, ¿no es cierto? Daban apariencia de piedad, daban apariencia de poder, porque ellos hicieron lo mismo. Dice ahí Éxodo, ¿cierto? Transformaron la vara de Aarón, ¿te acuerdas cuando se transformó en serpiente? Ellos hicieron lo mismo. Es como que tenían un poder, pero resistieron a Moisés, o sea, iban en contra, en este caso, de el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo se llama? Pablo aquí está comparando a todos estos falsos maestros, ya estos hombres amadores de sí mismos, con este par, con Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Y estos, ¿a quiénes resisten? Dice, comparativamente, a la verdad, dice. Estos de ahora resisten a la verdad. ¿Quién enseñaba la verdad? Pablo, ¿no es cierto? Estaba enseñando la verdad. ¿Ya? Así que lo coloca como un ejemplo. Mira, búscate Hechos 19, 18 y 19. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata. Ya era una práctica más que habitual que hubiera hechicería. Igual como Janes y Jambres. ¿Ya? Entonces, si no se erradicaba eso, después quedaba en la iglesia. Así que se oponían a la verdad, se oponían al evangelio, se oponen, porque todavía pasa, ¿no es cierto?, que se oponen al evangelio. Son personas reprobadas, dice ahí el versículo 8, réprobos en cuanto a la fe, no pasan, ¿no es cierto?, corruptos en cuanto al entendimiento. Pero hay algo de esperanza, ¿no es cierto? El 9, ¿cuál es la esperanza de Pablo? Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Claro, hay algo acá, pueden avanzar, pueden estar mucho tiempo, pero no es para siempre. No va a llegar tan allá. Y si uno mira la historia de la iglesia, ha sido así. Muchas veces ha habido falsas enseñanzas, ¿no es cierto?, herejías. Como cuando pagaban para ir al cielo. Como el tema de las indulgencias de la iglesia justo antes, los siglos antes de la Reforma, ¿no es cierto? Duró un tiempo, pero terminó también en un tiempo, ¿ya? Esto de que hubiera que pagar por el perdón. O sea, Dios igual ha protegido durante toda la historia, durante estos últimos tiempos, ¿ya?, los postreros tiempos, ha preservado la verdad de la iglesia, ¿ya? Llega un momento en que esto se sabe. El diablo está sembrando cizaña, igual como Dios siembra trigo, ¿cierto? Pero
eso es una realidad que Pablo le dice a Timoteo, tenemos que tener en consideración, ¿ya? Y evitar, ¿no es cierto?, a estos hombres amadores de sí mismos. Lo importante es que nosotros, ¿no es cierto?, vamos a seguir la próxima semana. Aparte de esta conciencia, nosotros mismos, ¿no es cierto?, tengamos una coherencia entre lo que creemos, participamos, vamos a la iglesia, oramos y nuestra vida. ¿Mm? Para que no caigamos en esta categoría, digamos, ¿ya? Que Pablo identifica. ¿Oramos para terminar? ¿Quieres orar? Gracias, Señor, por este estudio bíblico que nos has permitido tener. Te pedimos que nos ayudes a estar preparados y tener en cuenta de que estos tiempos van a ser difíciles, pero permanecer en ti, Señor, y que nos ayudes a poner esto en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima semana.